Gracias por continuar en sintonía. Les damos formalmente la bienvenida a este primer plano, una entrevista en la que en el día de hoy vamos a estar conversando con María Waleska Álvarez, quien se desempeña, entre otras acciones empresariales, como presidenta de Educa, esta acción empresarial que precisamente pues procura y versa sobre monitorear, sobre evaluar y sobre fijar posiciones frente al tema educativo en la República Dominicana. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, sobre todo porque justamente una de las cosas que viene promoviendo Educa a lo largo de sus 34 años en la República Dominicana es justamente tener la educación de calidad como una de las prioridades en las cuales la República Dominicana debería enfocarse. Así que muchísimas gracias. No, bienvenida. De hecho, este espacio, 1+1, ha sido casa de la educación. En el marco de la lucha por el 4%, fue de los programas que puso sus sombrillas de manera permanente y acompañó ese movimiento. Así que más que bienvenida, Waleska. Hola, en este caso, ¿a qué sector del empresariado perteneces? Y bueno, ¿desde cuándo está tu participación en Educa? Bueno, yo estoy muy involucrada en el mundo tecnológico y de innovación, con uno de los sombreros que me toca aportar, que es justamente como presidenta ejecutiva del NAP del Caribe. Y NAP del Caribe es una organización que justamente ha entendido que una educación de calidad y contar con el talento humano es la clave para garantizar la sostenibilidad y la competitividad de la República Dominicana. Y por eso hace varios años iniciamos como una de las empresas que apoya a Educa. Y por varios años fuimos Friends of Educa, posteriormente me integré a la Junta de Directores y justo hace un año que asumí con un grupo de directores súper comprometidos que también son empresarios y representantes del sector privado, como presidenta de la Junta de Directores, que tenemos un periodo de 2 años de acuerdo a los estatutos de Educa. Y tal vez vale la pena mencionar que Educa, como su nombre lo indica, Acción Empresarial por la Educación, es una organización del sector privado, financiada por todo tipo de empresas, pequeños, medianos y grandes, que creen en la educación. Y de las cosas que República Dominicana tiene, y cuando miramos lo que está pasando justamente en otros países de la región, es un sector privado muy comprometido con su país, que está dispuesto a invertir, que está dispuesto a aportar recursos, tiempo, justamente para velar de que la República Dominicana cuente con un sistema de educación de calidad. Bueno, se han aportado recursos y tiempo, pero todavía República Dominicana no ha logrado eso que tú mencionas, María Waleska, que es la calidad. De hecho, ahora mismo hay una crisis. Tenemos por un lado un informe que emitió el Ministerio de Educación que denota estamos estancados en materia de aprendizajes. También la ADP ha estado movilizándose, ha hecho 2 paros y está la amenaza de que pudieran suceder otro. Me gustaría saber cuál es la lectura de Educa y cómo ustedes calificarían este momento en el que se encuentra la sociedad dominicana en esa lucha a favor de una educación de calidad. Mira, yo creo que estamos en un punto de inflexión donde República Dominicana debe de ser firme en perseguir el cumplimiento de los compromisos que asumimos cuando suscribimos como país el Pacto por la Reforma Educativa. Tú justamente mencionabas ese abanderamiento, ese empoderamiento de la sociedad cuando la sociedad reclamó el cumplimiento de la ley, que era la aplicación del 4% por la educación. Hoy vale la pena recordar ese mismo empoderamiento, ya no para exigir el 4%, pero sí para exigir el cumplimiento de los compromisos que como país suscribimos, compromisos que fueron suscritos por todos los partidos políticos, compromisos que fueron suscritos por los sindicatos, compromisos que fueron suscritos hoy en día por toda la sociedad civil, el sector privado, lo cual nos generó como país ese mapa de ruta que necesitábamos para lograr esa educación de calidad que tanto anhelamos, y que si como país somos capaces de cumplir esos compromisos, pues efectivamente podremos anhelar a tener esa educación con la que soñamos. La realidad es que cuando miramos lo que está ocurriendo con la ADP y los llamados a huelga, desde el primer momento hemos llamado a la ADP a una reflexión sobre ese llamado.
porque es válido que ellos hagan un reclamo de sus derechos, pero no violando uno de los compromisos justamente irrenunciables del pacto por la reforma educativa, que fue justamente el cumplir con las horas de docencia tal como lo especifica justamente su compromiso. Entonces, en Educa hemos sido firmes en ese planteamiento de que la ADP debe de repensar la manera en la cual está elevando sus reclamos y que definitivamente el camino de ausentarse de la docencia no es el camino, porque en ese caso no están pensando en los niños y en las niñas y los adolescentes del sistema educativo, que son realmente los que asumen las consecuencias de ese tipo de llamados. ¿Hay alguna medida o sanción que desde Educa se le pueda recomendar al Ministerio de Educación de qué hacer cuando la ADP llame a esos paros que, como usted bien ha dicho, violan ese pacto educativo? Mira, nosotros en Educa promovemos y defendemos el régimen de consecuencias. Nosotros creemos que en la República Dominicana debemos ser cada vez mucho más rigurosos en aplicar un régimen de consecuencias a aquellos que incumplan la norma, que incumplan el Pacto Nacional por la Reforma Educativa. Justamente el presidente Abinader la semana pasada hizo un llamado a despolitizar la educación, palabras valientes que nosotros nos adherimos y que definitivamente celebramos, porque siempre ha sido una consigna de Educa desde el momento de su fundación, cuando un grupo de empresarios hace 34 años decidieron formar Educa. Justamente el principio fue lograr que la sociedad se obsesionara por una educación de calidad y se levantaba la bandera de despolitizarla. La pregunta es cómo. Y ahí, por ejemplo, en Educa, una de las acciones que nosotros hemos propuesto de cómo despolitizar la educación es justamente aplicando un régimen de consecuencias donde ante la ausencia injustificada de cualquier funcionario, servidor público, docente o no docente, se suspendan los pagos, porque la realidad es que debe de haber un compromiso, pero más allá de un compromiso debe de cumplirse, y ante no cumplirse pues debe de haber una consecuencia. Habla de la posibilidad de descontarle los días de suspender los pagos cuando hay una ausencia injustificada. Aquí también, bueno, viendo un poco y en profundidad lo que ocurre con el sistema educativo, indiscutiblemente que el tema de los paros, que creo que ahí toda la sociedad en su conjunto está un poco de acuerdo en que no está de acuerdo con el método utilizado y empleado por ADP, pero esto podríamos decir que es un elemento de forma. En el fondo hay otro que queda de por medio, que es la baja calidad de la educación que están. Ya no solamente es el tema de que se cumpla con el horario incluso del programa de tanda extendida, sino cuál es la calidad de la educación que están recibiendo, cuál es la valoración, qué estudios ha hecho Educa, que sé que ha propuesto mucho y que ha investigado bastante en el área también. Mira, yo creo que hay varias dimensiones cuando hablamos de la calidad educativa. En Educa hemos hecho un llamado a concentrar un esfuerzo importante en todo el tema de lengua y matemáticas. Los resultados anunciados por el ministro de Educación la semana pasada para Educa no son sorprendentes. Aquí hay que tomar en cuenta varios elementos. El primero, venimos de atravesar una pandemia donde lamentablemente República Dominicana fue uno de los países que más postergó la apertura de las escuelas, una lucha que Educa asumió desde el primer momento. Y reconocemos además que si bien hubo una ligera mejoría en la parte de la lengua, como se pudo observar en los resultados de las pruebas diagnósticas, en matemáticas lamentablemente los resultados son bastante comprometedores. Nosotros proponemos varias cosas. La primera de ellas es que para hablar de calidad justamente tenemos que pensar en que tenemos que ser muy rigurosos en la exigencia que se le hacen hoy en día a las escuelas y a las universidades pedagógicas. La realidad es que necesitamos asegurar que tenemos maestros y docentes con la calidad adecuada y que puedan realmente medir su meritocracia en función de cuánto aprenden los niños que están a su cargo. Entonces, en Educa promovemos varias cosas. Uno, elevar la barra de la educación, nunca bajarla, como han habido algunos intentos a lo largo de estos años. Nosotros promovemos que haya una rigurosidad importante
en la exigencia que se le hace justamente a las escuelas pedagógicas y a las universidades para garantizar que estamos entregándole a las escuelas maestros con la calidad de vida. Nosotros también promovemos que el método de valoración y de revisión de desempeño de los maestros se haga por elementos objetivos. Hoy en día esa medición se hace justamente con indicadores muy subjetivos. En Educa proponemos dos de manera específica, muy objetivos, y es uno, cuánto aprenden los estudiantes a su cargo. O sea, el mérito que tenga un profesor debe de ser medido por cuánto aprendieron los niños que tiene bajo su responsabilidad. Y el segundo, cuál es su real nivel de compromiso en el aula. Y cuando hablamos del nivel de compromiso es a cuántas jornadas asiste, cuántas horas efectivas de clase le entrega a los niños. Correcto. Entonces ahí tendríamos dos indicadores objetivos que realmente nos permitirían valorar el nivel de desempeño del maestro y empezar a hablar de una cultura de meritocracia. Y entonces esa cultura de meritocracia que nos lleve a los incentivos que correspondan o a las penalidades que correspondan cuando en su caso pues el maestro no entrega la calidad que debe de entregar. Hay otro tema que nosotros defendemos y es justamente la aplicación rigurosa de los concursos de oposición. Una de las cosas por las que Educa ha abogado y hace justamente el planteamiento cuando hablamos de despolitizar la educación, nuestra propuesta es que absolutamente todos los cargos, docentes y administrativos, que tengan que ver con el sistema educativo, se hagan a cargo de concursos de oposición por entidades independientes. Y ahí estaríamos hablando de profesionalizar realmente el sistema educativo. Con esa profesionalización del sistema educativo, entonces brindarle estabilidad, porque otro de los grandes retos que nosotros hemos tenido como país, y si observamos, hemos tenido 7 ministros en menos de 11 años. Entonces la realidad es que el sistema, para que pueda avanzar, para que realmente podamos tener continuidad en las políticas educativas que el país ha venido trabajando en los últimos años, necesitamos un sector estable. Hay un elemento que me gustaría conectar, porque hace un rato hablábamos del tema de la politización y del llamado que hizo el presidente Luis Abinader de sacar la política de la educación. Pero en educación pasan dos cosas. Por un lado, uno habla de política y solamente piensa en lo que pasa en el gremio. Pero en la misma entidad, el hecho de que, como tú dices, los directores no se nombren por concurso, sino de manera administrativa, y que tenemos la información aquí en Uno más Uno, que algunos inclusive tienen que llevar hasta cartas del partido de turno para poder lograr eso. Y por otro lado, María Waleska, es que es muy común que los ministros de Educación de República Dominicana desarrollen casi de manera inmediata aspiraciones presidenciales, y ese es un poco el elemento que también contribuye a que haya esa inestabilidad, porque sabemos que han habido ministros que han salido de ahí, pero desde antes posiblemente estuvieron trabajando por una candidatura presidencial. Entonces, ¿qué propuesta tiene Educa en ese sentido, si tiene alguna? Sí, justamente nosotros propusimos 2 acciones muy concretas justamente en esa línea. La primera de ellas es imposibilitar que ningún funcionario o servidor que ocupe un cargo de director distrital o regional pueda ejercer ninguna acción política, salvo ejercer su derecho al voto. Wow. Y la otra de las acciones que nosotros proponemos es que se imposibilite o se inhabilite que cualquier servidor público que ostente el cargo de ministro y de viceministros del Ministerio de Educación no puedan optar por elegir un cargo electivo por lo menos por 36 meses. Porque sería una forma de realmente empezar a mover que los que forman parte del sistema educativo realmente sean personas con vocación de servicio para el sistema de educación y no que se persigan alineaciones políticas de ningún tipo. ¿Y no consideran que es un poco drástico? Porque creo que incluso pudiera atentar contra el derecho constitucional que tiene la gente a manifestarse políticamente. Una de las propuestas que hace Educa es que aquel que ejerce ese cargo de director distrital puede ejercer su derecho al voto, pero no realizar funciones políticas, porque la realidad es que si queremos hablar de despolitizar la educación, tenemos que empezar aplicando medidas
que realmente garanticen ese camino. Y me preguntabas que si no es drástico, pero es que hoy necesitamos acciones drásticas. O sea, tenemos una crisis en el sistema educativo y la sociedad dominicana, no el gobierno, la sociedad dominicana ha hecho un esfuerzo enorme cuando hablamos una educación de muy cara. La aplicación del 4% por la educación. Entonces, ante una situación como la que tenemos, en Educa entendemos que tenemos que aplicar acciones realmente que nos lleven a transitar un camino diferente. Y una de las cosas que hemos promulgado además es que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. Propuestas como las que Educa ha puesto en la mesa para despolitizar la educación son acciones diferentes. Bueno, María Waleska Álvarez, presidenta de Educa, y ustedes, amables televidentes, les pido un permiso para poder hacer una pausa. Cuando regresemos, Stalin Montero, vamos a seguir hablando de algunas medidas que se han tomado en el sector educativo, cambio de uniformes, decisión del mismo ministerio imprimir los libros de texto. ¿Conviene esto? ¿No conviene a la educación dominicana? Vamos a hablar de ese y otros temas, así que no se vayan lejos. Gracias por continuar en sintonía con este telediario Lo Más Uno. Hoy continuamos esta entrevista que hemos iniciado ya con María Waleska Álvarez, presidenta de Educa. Y bueno, fuera de cámaras precisamente hablamos un poco de cómo íbamos más allá del tema de la calidad y cómo tenían otras implicaciones también las mismas. Una de ellas indiscutiblemente tiene que ver con la ejecución presupuestaria y la gestión que se está haciendo del Ministerio de Educación. Y uno reflexiona y pareciera que históricamente el Ministerio de Educación, quizás por lo mismo que implica, históricamente ha estado siempre como en pugnas. Incluso mucha gente que técnicamente es muy buena, en algunos momentos ha sido designada y no necesariamente ha correspondido. No sé si esa sea la valoración de ustedes en el caso del actual ministro. ¿Cómo lo ven? Mira, la realidad, y como les mencionábamos, los retos y los desafíos que hoy en día tenemos en el sistema educativo va más allá simplemente de un ministro, es un tema estructural, es un tema donde no podemos perder de vista varias cosas. La primera, por décadas, República Dominicana fue un país que invirtió menos de la mitad por estudiante de lo que invertían nuestros países pares, La media, sí. Con lo cual venimos arrastrando unos problemas estructurales importantes. Reconocemos además que en los últimos 11, 12 años con la aplicación del 4% hay cosas que no podemos ignorar. Ha habido una voluntad política más allá de los cambios de gobierno, lo cual es algo importante para la República Dominicana. Y nosotros decimos que el sistema ha tenido sus luces y sus sombras. Dentro de aquellas luces podemos definitivamente rescatar una mejora importante en las estructuras de las escuelas, que era una deuda pendiente que teníamos con el sistema educativo, la mejora justamente de las condiciones laborales de los docentes, donde hoy en día, en los últimos 10 años, se ha prácticamente duplicado el salario que hoy en día perciben los docentes, tanto de primaria como de secundaria, la integración de tecnología, de insumos, todo el tema de bienestar estudiantil, la ampliación de las tandas extendidas. La realidad es que en estos años hemos tenido un desarrollo y hay luces dentro del sistema. Obviamente hay una indicación real de cómo estamos avanzando en la calidad de los aprendizajes, que es donde tenemos todavía un desafío y un reto muy importante. El ministro justamente anunciaba la semana pasada el resultado de las pruebas diagnósticas. Cosas que queremos rescatar es la importancia y el valor que tienen justamente las pruebas diagnósticas para todo lo que es el sistema educativo, porque nosotros como país necesitamos tener un sistema de medición y que además sea acumulativo para que realmente podamos ver cómo avanzamos o cómo no avanzamos. Entonces, nosotros particularmente valoramos muchísimo la decisión de haber realizado estas pruebas diagnósticas, de mantenernos de manera rigurosa como país realizándolas, porque es lo único que nos va realmente como país poder medir qué tanto o qué no avanzamos en el sistema educativo. Sin embargo, María Waleska,
el conocer los datos de esas pruebas diagnósticas ha dado pie para que algunos sectores cuestionen el que República Dominicana sigue invirtiendo el 4% de su PIB para educación. Dicen que no vale la pena, también añaden el tema de las dificultades de educación presupuestaria. El año pasado sobraban unos millones que prácticamente no se sabía qué hacer con ellos. Entonces, y todo apunta a que este año va por el mismo sí, ¿crees tú que todavía es importante que el Estado Dominicano siga invirtiendo el 4% para educación, o que, como plantean esos sectores, se redirija a otras áreas? Se habla de salud, se habla de seguridad ciudadana, etcétera. Mira, en Educa somos firmes y categóricos en exigir el cumplimiento de la ley. Y la ley habla de una asignación de un 4% para la educación. También hemos aprendido durante todos estos años que sin recursos no va a haber oportunidad de que el país cuente con una educación de calidad como la que se merecen nuestros niños y niñas y adolescentes del sistema educativo. Evidentemente también hemos aprendido que recursos no es solo suficiente, porque la realidad es que a pesar de esa inversión importante que se ha realizado, no logramos hoy en día tener el nivel de aprendizaje que deberían tener nuestros niños. En Educa sí creemos que es necesario mantener esa inversión. Primero porque los resultados que hoy en día tenemos, como he mencionado, no devienen de 10 o 15 años. Es un problema y un reto sistémico, estructural, de décadas que venimos arrastrando. Por muchas décadas no invertimos en educación. Por muchas décadas no cumplimos lo que dice la ley de aplicar justamente el 4% por la educación, y eso ha traído resultados y consecuencias que hoy en día estamos también observándolas. Evidentemente que con este esfuerzo importante que hace la sociedad dominicana de aplicar ese 4% para la educación no es suficiente. Tenemos que asegurarnos, y como sociedad tenemos que exigir que ese 4% se invierta en realmente aquello que impacta los aprendizajes de nuestros niños. Por muchos años hubo la necesidad de nivelarnos desde el punto de vista de estructuras, desde el punto de vista de condiciones salariales, desde el punto de vista de dotar los insumos que correspondan en términos de tecnología y otros elementos que son esenciales para que los niños aprendan. Pero por eso justamente al principio de esta conversación le decía, República Dominicana está en un punto de inflexión, donde como sociedad tenemos que nuevamente empoderarnos, así como cuando el llamado del 4% de la educación, pero en esta oportunidad es las familias y los amigos de la escuela exigir que ese 4% se aplique en aquello donde los niños realmente aprendan, y con este llamado que ha hecho el presidente de la República de despolitizar la educación, que ha sido en gran medida el gran reto que hemos tenido a lo largo de estos años, definitivamente empezar a aplicar acciones concretas que nos lleven a transitar ese camino. Siempre recuerdo que doña Ibelice Prats Ramírez citaba con mucha frecuencia una frase con la que abría sus conferencias, es que la educación es una siembra de ciclo largo. Es decir, muchas veces esperamos en lo inmediato, y creo que hasta cierto punto, ya siendo 10 años, una década, sí, evidentemente esperaríamos que los resultados fueran muchísimo más halagüeños. En el terreno inmediato, ¿ven ustedes la posibilidad de que el Ministerio de Educación pueda hacer ajustes, sobre todo en implementación, que ha señalado en este último tramo, que surquen en mejores resultados quizás en los próximos 5 años, 6 años? Mira, hay un tema que nos gustaría desmitificar. Efectivamente, pensar en educación involucra una agenda de mediano y de largo plazo, pero hay elementos donde sí se puede medir en el corto plazo una buena gestión. Nosotros en Educa hace un año reflexionábamos justamente de que teníamos 33 años trabajando muy de cerca en promover aquellas políticas públicas que entendíamos que apuntaban a lograr una mejor educación. Y reconocíamos que como país hemos sido exitosos en el tema de definir, diseñar y tener políticas públicas que cumplen los mejores estándares internacionales. Y nos preguntábamos a nosotros mismos, pero ¿por qué no hemos sido capaces de llevar esto al aula, que es donde está la brecha? Nosotros somos un país
con buenas políticas públicas en materia educativa, el reto está en la aplicación, en la implementación, en que esa política realmente llegue a donde importa, que es al aula con los niños, y por eso hablábamos de que modificar y reestructurar el sistema educativo no basta con pensarlo desde la Máximo Gómez con Santiago. Tenemos que pensar a nivel nacional, donde están distribuidos los miles de centros educativos que hoy en día asisten a todos los niños y niñas de la República Dominicana. Y por eso decidimos hacer un proyecto experimental, porque una de las líneas que decidió Educa empezar a implementar son proyectos experimentales que nos permitan realmente localmente tener iniciativas tangibles que nos permitan medir algunos elementos. Uno de ellos fue justamente un proyecto que tenemos, que es el proyecto por la excelencia educativa, que se implementó el año anterior, el año escolar anterior, en 54 centros en medio de pandemia, y solamente en 90 jornadas escolares logramos en varios de estos centros duplicar el nivel de aprendizaje de los niños en lectura. Lo cual te dice que si bien tenemos que trabajar una agenda de mediano y de largo plazo, hoy en día con una buena gestión podemos también empezar a tener victorias tempranas para la educación de nuestros niños. Entonces, quiero mencionar que en esos 54 centros donde aplicamos este piloto experimental, usamos los mismos recursos, los mismos profesores, los mismos directores, exactamente los mismos recursos, pero apadrinados y supervisados por el sector privado, y en menos de 90 días logramos sacar a más de la mitad de esos niños de los niveles mínimos de insatisfacción a los niveles mínimos de los niveles satisfactorios en lectoescritura y matemáticas. O sea que en la veeduría puede estar también la clave. Correcto. Una nota más que positiva y esperanzadora para terminar esta entrevista. Muchísimas gracias a María Waleska Álvarez, quien es presidenta de Educa, la Acción Empresarial a Favor de la Educación. A ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía de hoy lunes. Un lujo iniciar la semana informativa con la sintonía de cada uno de ustedes. Stalin Montero, gracias por estar por acá. Gracias siempre por recibirme en mi casa. Hasta mañana.